Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, o depende en qué momento o en qué fases de su vida diaria se están encontrando viendo esta transmisión, otra iniciativa por la inclusión. En este capítulo vamos a hablar de el talento humano y la diversidad humana dentro del contexto de la celebración del 3 de diciembre y del 10 de diciembre. El 3 de diciembre, el Día Internacional de Personas con Discapacidad, y el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y para el día de hoy tenemos una invitada especial que nos puede precisamente hablar de lo que es el talento humano, la diversidad humana y cómo se logra que las empresas y la sociedad lo capitalice y que lo pueda hacer para que sea una sociedad más incluyente. Y me es un gusto presentar a una invitada especial, una experta en los temas, y es Olivia Segura, que ella viene de parte de KPMG. Ella es la directora de asesoría en capital humano y gestión de talento. Sí. Bueno, y es un gusto tenerte aquí en este espacio. Gracias por aceptar hablar con nosotros, Olivia, y empecemos ya con el tema. Sí, con el tema que quieras, y lo vamos desarrollando punto por punto, aclarando que esta va a ser una sesión de dos partes. Entonces, si pueden estar atentos a la siguiente publicación o sesión de la iniciativa por la inclusión, donde veremos los temas que nos faltan de ver de este tema. Adelante, Olivia. Muchas gracias por la invitación, Agustín. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y compartir, pues, en una fecha tan especial, esta conversación que sin duda será muy interesante y podremos aportar, pues, desde nuestra perspectiva como KPMG, nuestra visión sobre un tema tan relevante como es la inclusión y los derechos humanos. Sí. Muy bien. Y ahorita hablando estamos en plena pandemia. Y estamos hablando de que es el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El lema para este año es reconstruir mejor. Y exactamente desde el aspecto empresarial, desde el aspecto de inclusión laboral y de la asesoría, ¿qué es lo que podemos ver como un área de oportunidad de reconstruir las relaciones laborales en este nuevo contexto de pandemia? Pues mira, yo creo que la pandemia, adicional a toda la disrupción que ha traído y pues sí, algunos retos importantes para las organizaciones, para el talento, también ha traído oportunidades enormes precisamente para mejorar la inclusión, para ir poniéndonos realmente sobre la agenda temas que tienen que ver con incluir a un pool de talento, a un banco de talento que hoy se hace más amplio al poder trabajar desde casa, al poder trabajar desde cualquier latitud, y esto pues a las áreas de recursos humanos y en general a las organizaciones mismas les trae una gran oportunidad con ciertos desafíos, pero creo que el principal va a ser el cultural, el de educación, el de realmente concientizar qué es la inclusión, por qué es importante la inclusión y cuál es el gran valor que puede aportar para el desempeño de las organizaciones, y no solamente por cumplir una métrica de tener una fuerza laboral diversa, sino realmente por apoyar el desarrollo de la sociedad, por apoyar la economía, por apoyar también el mismo desempeño financiero, que es una de las métricas que existe una correlación interesantísima y una relación directa entre qué tan diversa es la fuerza laboral y el desempeño financiero que puede tener una organización. Qué bueno que tocas ese aspecto de la métrica financiera, porque normalmente piensan que la inclusión es gastar dinero, y realmente es, bueno, sí estás invirtiendo en el talento, pero ese talento te reditúa en la productividad. Y ahorita que estás hablando de una acción de inclusión, de que es una oportunidad, porque me acuerdo cuando hablas de estas acciones de inclusión y medidas de trabajar de casa, es que eres especial, trabajas desde casa. Y ahorita todos estamos trabajando de casa y todos nos estamos dando cuenta, sí se puede trabajar de casa. O sea, el trabajar de casa
el trabajar de una manera con más resiliencia, que permita una mejor inclusión de todos para todas las situaciones de la vida, ya se está dando cuenta como la regla general. Entonces ya no es tanto de que va a ser algo especial, sino más bien estamos reconstruyendo un nuevo modelo donde todos podemos trabajar en cualquier circunstancia y con cualquier tipo de talento. Ya no es una barrera el tener que estar en el lugar, ir a tal lugar, sino más bien realmente estás viendo el talento de las personas donde se encuentren. No es necesariamente que tengan que ir al lugar de trabajo y estar ahí trabajando para que se vea su productividad. Correcto, correcto, Agustín. Esto ha traído retos muy importantes en términos de gestión del talento a distancia, en términos de la supervisión de ese trabajo, pero principalmente ha roto el gran paradigma que mencionas, que es que solamente se podía trabajar en un edificio, en un centro de trabajo, en una oficina, ¿no? Hoy la pandemia nos demostró, y lo demostró pues de manera, digamos, muy abrupta, que se puede de una semana a otra transitar de un esquema de trabajo presencial a un esquema de trabajo a distancia, donde la gente puede trabajar en su casa. Hay gente que regresó a sus ciudades de origen, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que en algunos casos la gente rentaba específicamente un espacio para habitar durante la semana o estar durante los días que estaba trabajando en la ciudad, y los fines de semana o cada X tiempo regresaba a sus estados, ¿no? Fuera de la Ciudad de México. Y esto, pues hoy con la pandemia hizo que ellos pudieran regresar a partir de que empezó el trabajo remoto a sus estados, a sus lugares de origen, y esto ha traído pues realmente retos importantes al liderazgo de las organizaciones para gestionar al talento, para confiar en que va a estar trabajando desde su casa, y eso, como bien dices, abre una gran oportunidad para gente que antes tal vez tenía alguna dificultad para desplazarse, que las zonas tal vez eran pues difíciles de acceder en algunos casos, edificios, oficinas que tenían una carencia realmente de la infraestructura que se requiere para que una persona con discapacidad pudiera ingresar, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta que el entrar ya con este tipo de esquemas de trabajo como una nueva normalidad, donde no eres especial por trabajar en casa, como tú comentabas, sino realmente cualquiera puede trabajar desde casa, y se vuelve ya una nueva forma aceptada. Y ahora justamente que se acaba de aprobar por la Cámara de Diputados, pues esta propuesta para regular el teletrabajo también regulada, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a un punto de convergencia muy interesante en el cual no solamente es socialmente aceptado, laboralmente aceptado trabajar desde casa, se está ya trabajando en la regulación al respecto, sino que también va a ser pues fuente de empleo para mucha gente que antes tal vez tenía alguna limitación para trasladarse a un centro específico de trabajo para poder desempeñar sus actividades, y hoy en muchos casos las puede desempeñar desde casa, ¿no? Sí, y ahorita que estás poniendo el ejemplo de, es que mucha gente vive en el interior de la República y vienen a trabajar y tienen un lugar, lo rentan y tal, uno siempre piensa que como vive uno, como trabaja uno es idéntico. Y con esta Claro. diversidad, los colegas que están viendo las reuniones Zoom se están dando cuenta que sus colegas efectivamente no son igual que ellos, sino que viven Correcto. en el interior de la República, tienen una familia que anteriormente uno no se percataba de esas diferencias sutiles, pero también veías la diferencia y veías, es diferente, pero es igual, o sea, logran lo mismo. Y además, por lo general se puede ver una persona ya en su entorno más incluyente, su comunidad, es más feliz y es más productivo, le echa más ganas. Y hablando de eso, una de las ventajas que mencionas en algún momento es la diversidad de la fuerza laboral. Más o menos, ¿cómo podemos entender qué es diversidad de la fuerza laboral? Mira, la diversidad de la fuerza laboral la podemos entender como aquel talento que tiene diferentes orígenes desde el punto de vista primero de edades, ¿no? Podemos hablar que la diversidad empieza cuando contratamos también a diferentes generaciones,
¿no? Sí, No solamente generaciones, digamos, en edad muy joven, sabemos que en algunos casos se excluye o ya sea a generaciones muy jóvenes que tienen poca experiencia o a generaciones ya mayores que tienen una gran experiencia, pero que rebasan cierta edad, ¿no? Entonces, aquí hablamos por un lado de la edad, por otro lado hablamos del género, ¿no? Hay limitaciones en algunos casos o prejuicios todavía de que las mujeres no pueden ocupar ciertos puestos de trabajo en las empresas o que los hombres no pueden ocupar otros puestos de trabajo, ¿no? Porque esto ha sido pues hasta cierto punto algo socialmente aceptado por muchos años como un uso y costumbre de hay puestos para mujeres, hay puestos para hombres, ¿no? Creo que ese es otro punto, el género. Por otro lado, el tema pues de la orientación sexual, que lo hablábamos antes de iniciar nuestra conversación, es realmente interesante pensar que cada vez más a nivel global, pues esta diversidad en orientación sexual se vuelve pues ya una realidad en los centros de trabajo, pero no necesariamente con las condiciones adecuadas para que la gente pueda desempeñarse, como tú muy bien comentabas hace un momento, pues realmente feliz y siendo quienes son en el centro de trabajo. Todavía hay muchas limitaciones al respecto, ese sería otro aspecto de diversidad. Y por otro lado, también las personas con discapacidad que pudieran tener alguna discapacidad visual, alguna discapacidad motriz, alguna discapacidad de otra índole, pero que al final del día son parte también pues de un talento que puede aportar muchísimo y que, no, y que esta discapacidad con la que viven no los limita para realmente ser parte de esa fuerza laboral que con una perspectiva distinta y que en muchos casos hemos visto que su resiliencia es algo que otras personas que pudieran no tener algún tipo de discapacidad o tener algún tipo de elemento de diversidad, pues realmente no cuentan, porque estas personas han sufrido y han tenido que lidiar con muchos obstáculos a lo largo de su vida que hoy las hacen más resilientes y que hoy les permiten aportar mucho más que lo que podría una persona que tal vez no ha tenido estos obstáculos y que no ha desarrollado estos niveles de resiliencia, ¿no? Entonces, precisamente hoy hablar de esta diversidad en la fuerza laboral, en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis, aporta muchísimo por la misma resiliencia que pudieran aportar este talento diverso que tiene unas capacidades, digamos, superiores tal vez al personal que no ha sufrido digamos, tantos obstáculos y ha desarrollado esta resiliencia ya como una forma de vida, no es algo nuevo, es algo con lo que están acostumbrados a lidiar y que los obstáculos realmente no se ven como una barrera, sino como algo con lo que hay que lidiar y seguir avanzando, ¿no? sí, precisamente ahorita y qué bueno que estamos hablando de diversidad como un objetivo de un negocio, porque como dices, la resiliencia era de yo soy trabajador, yo me adapto a la sociedad y uno se esfuerza muchísimo en ocultar, en ser normal, en ocultar su diversidad. Y realmente cuando ya un entorno social, un entorno de empresa, una comunidad, acepta tu diversidad, ya tienes muchísimas más ganas y mucha más energía para realmente enfocarte en la chamba, en los objetivos y no en de puedo hablar bien, qué pasa con mis responsabilidades como padre, como madre, qué pasa si yo digo esto, van a tener un estereotipo de género o cualquier cosa. Esos detalles normalmente uno se ocupa muchísimo esfuerzo en ser normal. Y ahorita cuando estás hablando de y aceptas mi diversidad, pues yo ya me puedo dedicar a hacer directamente lo que tengo que hacer y esa misma diversidad me ayuda a que los otros colegas, compañeros, compañeras me puedan apoyar con eso que antes era una barrera, era algo oculto que yo no decía que era, tengo un problema para hacer el trabajo, pero ya con la diversidad es de, sabemos que vas a tener barreras, no te preocupes, nosotros te podemos apoyar para que esa barrera sea lo menos gravosa posible y que todos podamos ser altamente productivos. Y hablando de eso, porque ya estamos hablando de
¿cómo se tiene que alinear el centro de trabajo o los objetivos del negocio con la diversidad? Por ejemplo, las empresas efectivamente tienen metas de diversidad dentro del trabajo diario de la empresa. ¿Es lograr algo de diversidad e inclusión o cómo lo hacen las empresas? Mira, pues muy bien, Agustín, como comentas, en nuestra última encuesta de KPMG, del futuro de recursos humanos en la nueva realidad, precisamente identificamos que el propósito de las organizaciones y los valores han sido un factor importantísimo en cómo se ha tratado al talento durante la pandemia. Y esto, en relación a tu pregunta, pues habla específicamente de cuáles son aquellos ejes rectores de una organización, como apoyar a la comunidad, como tratar de incluir al talento, como ayudar en el desarrollo pues de aquel contexto en el que se encuentran con los servicios, con los productos que ellos proveen. Y aquí justamente entra el tema de capital humano, el tema de las personas que pudieran tener algún elemento de diversidad y cómo esto va a estar alineado no solo a sus objetivos, digamos, de negocio, sino a su razón de ser, a su propósito, ¿no? Entonces, creo que va mucho más allá y tiene también que ver con los valores que una organización tiene y trata de permear en todo momento a sus colaboradores para vivirse, no para dejarlos como parte de un banner o para dejarlos como parte de un cuadro en la pared, sino realmente para personificarlos en cada una de las acciones que viven. Y con ello, pues sin duda, alinear estos elementos de diversidad en la mayoría de las organizaciones, yo te podría decir que está implícito, que está dentro de esos mismos valores, que es respetar a los individuos, ayudarlos a desarrollarse, porque eso al final del día, si lo vemos desde una perspectiva de negocio, es lo que los hace productivos, es lo que justamente como tú decías, los hace enfocarse en el trabajo, los hace enfocarse sin tener que estar pensando en si son o no aceptados como son como personas, ¿no? Eso no debería ser pues realmente una de las preocupaciones de un colaborador en una empresa en donde fue contratado para desempeñar ciertas actividades, sino realmente estar consciente, estar confiado de que es aceptado como es, independientemente del elemento de diversidad que tenga, y poder poner todo su foco en aquello que debe entregar como producto de su trabajo, ¿no? O de su servicio. Y hablando ya de la alineación de los objetivos, porque me ha tocado. A veces ves, contrato a personas con discapacidad, pero son solamente personas con cierta discapacidad, pero si le dices, aquí tenemos un talento que tiene una discapacidad distinta, dicen, no es que no se alinea con los objetivos del negocio, porque a veces las empresas dicen, nada más aceptamos en discapacidad, hacemos inclusión o accesibilidad física, pero no hacemos apoyo humano, no hacemos el apoyo de líneas de comunicación para la comunidad sorda. Ahí es exactamente cómo se ve la alineación de los objetivos de una empresa ya para poder atraer los mayor talento posible. ¿Es el negocio te dice cuáles son sus valores o más bien es la chamba del asesor de atracción de talento y de recursos humanos decirles, a ver, estos son los valores generales aceptados en la comunidad? ¿Cómo tenemos que nosotros alinear los valores generales de la comunidad con los objetivos del negocio para que seamos productivos y responsables frente a la sociedad? Eh, no sé si pude comunicar esa idea que a veces la empresa pone los valores propios y desde otro punto de vista dices, es que desde la inclusión de derechos humanos, los valores, la sociedad ya los impuso. La empresa los tiene que hacer propios. Correcto. Ahí la forma de alinearlos es identificando, y creo que esto es muy pragmático, como te lo voy a comentar, Agustín. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en una empresa que hay temas de desempeño, que hay un desempeño bajo, un desempeño tal vez no alineado a lo esperado, y hacemos un análisis de cómo está conformado el equipo de trabajo que
genera esos resultados. Podemos ver, por ejemplo, si no hay un elemento, perdón, si no hay talento diverso en ese equipo, nos podríamos dar cuenta que lo que nos está fallando pudiera ser justamente algo que un elemento un elemento del equipo con algún tipo de diversidad pudiera estar cambiando la ecuación, ¿no? Entonces nos damos cuenta ahí que podríamos estar no representando dentro de nuestros equipos de trabajo, en donde hay bajo desempeño, teniendo algún tipo de representación. ¿Qué pasa cuando un negocio cree que nada más está haciendo una acción de inclusión de una persona con discapacidad, pero realmente no acepta a otro tipo de discapacidades o se limita? ¿De dónde viene esa línea o los valores de inclusión y de diversidad desde la empresa? ¿Viene desde adentro o viene desde afuera para que lo asuma la empresa? Perfecto, gracias, Agustín. Sí. ¿No? ¿De qué? Bueno, pues como comentábamos, un punto muy importante en cuanto a los objetivos de negocio tiene que ver con la revisión precisamente de si estamos o no llegando a las metas de desempeño que como organización tenemos. Como platicábamos, muchas gracias por la pregunta, Agustín. Creo que es una pregunta muy interesante. Cuando los objetivos de una organización tienen un foco claro y alineado con sus valores, con el propósito por el cual vive, es mucho más sencillo realmente ser incluyente e identificar cuáles podrían ser las diferentes retos desde un punto de vista de talento para mejorar ciertos indicadores de desempeño en el cual, por ejemplo, se puede identificar que hay un desempeño muy bajo e identificar en ciertas actividades, en ciertas funciones y darnos cuenta que precisamente ahí es donde no hay talento diverso, donde no tenemos equipos conformados por personas de diferentes orígenes, de diferentes generaciones, de diferente género, de diferentes o con elementos de diversas capacidades. Entonces, creo que aquí es importante entender también si tenemos claro cuál es el objetivo como organización a nivel cada una de las funciones y hacemos eso, una comparación, y hacemos ahí una comparación, están conformados nuestros equipos de trabajo y si realmente esos equipos de trabajo primero tienen las condiciones adecuadas obviamente para desempeñarse y por otro lado también si cuentan con ciertos elementos de diversidad en el equipo, pues va a ser mucho más sencillo llegar a metas de desempeño tal vez con estas diferentes perspectivas que puede aportar el talento y por otro lado también con diferentes formas de resolver o de atacar ciertos problemas o ciertos retos que pudieran estarse enfrentando desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de eficiencia, desde un punto de vista hasta cierto punto de interacción entre los mismos equipos, ¿no? Entonces, creo que no es solamente el objetivo de negocio en sí, sino realmente cómo se llega a ese objetivo de negocio y en el cual la fuente, digamos, de talento hace una gran diferencia, ¿no? El contar con esa diversidad en esos equipos de trabajo puede tener una gran diferencia en cómo se llegan a esos resultados, ¿no? Fue muy claro que me estabas diciendo y me aclaraste que yo no lo sabía antes, es de una cosa es tener el talento humano, la diversidad humana dentro del grupo de trabajo, dentro de los colaboradores, pero también que se me hizo muy importante es darle las herramientas para que puedan lograr los objetivos como segundo factor que mezcle ese y potencie la productividad. Y eso es lo importante, que una vez que tengamos esos dos factores, podamos ver los indicadores y además como elemento de alarma o de indicador, tienes los tres. La productividad general. Segundo, el indicador de hay diversidad dentro de esa unidad. Si no hay diversidad, posiblemente podamos ampliar la productividad dentro del mismo grupo de trabajo. Y tercero, no es solamente que estén ahí, sino es de tenemos que darle las herramientas para que sí efectivamente funcionen. Y con esto cerramos la primera parte de nuestra entrevista aquí en una iniciativa por la inclusión. Muchísimas gracias por
tu participación y continuamos con la entrevista en la segunda parte. Por favor, dejen sus comentarios o cualquier otra sugerencia y que tengan muy buena tarde, muy buena noche y nos vemos para la próxima emisión. Hasta luego.